Hay temas que son fáciles de predicar, hay temas que son difíciles. El de hoy está en un grado intermedio. Por una parte es fácil, pero por otro lado se requiere algo muy especial de la audiencia. Hoy vamos a hablar de la inmadurez y la madurez cristiana. Aquí siempre ocurre el mismo fenómeno, y es que algunos oyentes se pueden molestar porque la palabra golpea o penetra o lo que sea. Yo quiero aclararles ese concepto. Miren, cuando yo estudiaba medicina, más o menos en octavo semestre me tocó ver la materia de psiquiatría. Pero la primera cosa que nos advirtieron los profesores de psiquiatría es que tuviéramos cuidado cómo aplicábamos todo lo que se nos iba a enseñar a nosotros, porque si lo aplicábamos mal, podíamos hacer hasta un diagnóstico de enfermedad psiquiátrica en algunos de nosotros, cosa que no tenía por qué ocurrir. Aquí, en la enseñanza de lo que es la inmadurez cristiana, por la cual vamos a empezar, se corre el riesgo de que precisamente el inmaduro se moleste con lo que se está diciendo. Por eso estoy apelando en el nombre de Jesús a la madurez de cada uno de los oyentes. Se trata de enfrentar esta situación, que es una descripción de un problema que nos aqueja a todos. Lo digo así porque es que no importa cuántos años lleve uno en la vida cristiana, siempre descubre algunos aspectos de su propia personalidad que todavía no están lo suficientemente cimentados o son sólidos. La cuestión se trata simplemente de esto: el que es más maduro de entre los creyentes es aquel que es capaz de ver las cosas como Dios las ve. Y entonces, si hay alguna faceta que se ajusta a lo que nos está pasando, pues simplemente no nos sentimos golpeados, sino le decimos: gracias, Señor, por mostrarnos esto. Yo confieso delante de ti que esa situación se presenta en mi vida, la pongo a tus pies para que tú me ayudes a quitarla. Esa es la actitud madura. Entonces espero que cada uno de nosotros apliquemos esto, entendiendo que no es un pastor que está dándole palo a la congregación, sino que es un ministro de Dios que está buscando la madurez de todos los creyentes con el propósito de que cuando el Señor venga, todos estén listos y todos se vayan con el Señor. Bien, para eso vamos a leer entonces el pasaje que está en la Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. Primera de Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Metiéndonos dentro del contexto, en esta epístola a los Corintios, Pablo hace una exhortación a una iglesia, a la iglesia de Corinto y a los corintios. Seguramente no toda la iglesia estaba presentando estos síntomas, pero sí de pronto una buena parte, lo cual suele ocurrir. Pablo entonces toma la figura de un padre, el padre fundador de la iglesia, y mira a la iglesia como su hijo o su hija, en este caso. Y Pablo, con cierto dolor y cierta frustración, describe la situación de los corintios. En el versículo 1, él dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Aquí Pablo hace una diferenciación entre los creyentes de la iglesia de Corinto y los establece en dos niveles: o carnales
o espirituales, en el sentido del desarrollo, en el sentido del entendimiento, en el sentido de la comprensión de muchas cosas. Pero para entender el sentimiento de Pablo, tenemos también que entender por qué Pablo usa estas figuras. Era frecuente en la escritura usar figuras descriptivas que le llegaran a la audiencia a un corazón de fácil entendimiento. Por eso se hacían como ejemplos, que es lo que yo hice al principio cuando expliqué lo que ocurría con mi aprendizaje de la psiquiatría como estudiante de medicina. Pablo hace lo mismo. Entonces, para definir el desarrollo de la iglesia de Corinto, usa la figura del niño y del adulto. Todos sabemos, como padres, seguramente que hemos ido o que hemos visto a otros, que es necesaria una buena dieta nutricional para los niños recién nacidos y los niños que están creciendo. Comenzando desde el mismo momento del nacimiento, Dios colocó una leche muy especial en la madre, que es el calostro, que tiene unas particularidades enfocadas precisamente en la necesidad del recién nacido. Tiene mucha más grasa que la leche corriente y tiene muchas más inmunoglobulinas, que son sustancias para la defensa del organismo. El bebé está necesitadísimo urgentemente de eso porque está abandonando un sistema donde estaba muy protegido, el útero materno. En la medida en que el niño va creciendo, la leche cambia al segundo o tercer día y se convierte en la leche normal que conocemos, la leche materna, que le da la capacidad de crecer tanto en la grasa corporal como en sus músculos, sus huesos, su sistema sanguíneo y todos los demás, para que se vaya desarrollando, de tal manera que nosotros vemos que el niño, que al principio estaba siempre acostado boca arriba, ya empieza a voltearse, de pronto se acurruca, empieza a gatear y hacia el año aproximadamente empieza a caminar. No todos los niños son iguales, pero ese es el promedio. Esto es lo que se llama el desarrollo adecuado del lactante. Una vez que empieza a caminar, también empieza a hablar y empieza a desarrollarse. En ese momento no le podemos pedir a ese niño que nos resuelva una ecuación algebraica, ni que nos haga una fórmula física, la desmenuce, ni mucho menos. Al niño hay que darle conforme a su desarrollo. Pues bien, a los cristianos recién nacidos, que son aquellos que reciben al Señor, inicialmente se les da un tipo de doctrina básica para que empiecen a entender el nuevo mundo al que han entrado, el mundo cristiano, y por consiguiente la leche para ellos es muy especial y no se les puede dar cosas mucho más profundas, por ejemplo, explicarles aspectos de Satanás, cómo llegó a convertirse en Satanás, todas estas cosas. Estoy poniendo solamente un ejemplo de los muchísimos que existen en la teología. Si uno trata de darles enseñanza a un recién nacido, probablemente se va a indigestar, que es lo mismo que pasa con un bebé en desarrollo. El bebé, cuando llega a cierto grado de desarrollo, ya tiene que ser alimentado con comida sólida. Ya se empieza a asemejar cada vez más la alimentación a la de un adulto. Pero yo no le puedo dar un huevo o un queso a un niño de un mes de nacido o de 15 días porque probablemente lo ponga en riesgo muy grande. Ahora, eso por un lado. Entonces la palabra viene preparada así. Lo que Pablo está diciendo es que él se siente frustrado de que la iglesia de Corinto, que ya debiera ser adulta, todavía no puede recibir verdades grandes. Pero por otro lado, también está comparando el desarrollo, el crecimiento del niño, que ya les dije cómo, progresivo desde el gatear, caminar, hablar, pararse, todas estas cosas, hasta que llega a estar sentado en un pupitre, en un colegio o en una universidad y convertirse en un profesional. El cristiano tiene la misma similitud en cuanto a su desarrollo, tiene que llegar a ser un cristiano maduro, capaz
de trabajar para otros, para darles sustento a otros y ayudarlos siempre. Un cristiano no es concebible que se mantenga en una eterna infancia, y es lo que Pablo está expresando aquí como preocupación. Les está diciendo que ellos ya debieran estar recibiendo el alimento sólido sin indigestarse y que por tanto debieran estar comportándose como adultos. Yo digo, si yo soy padre, ¿qué pasaría si yo viera a mi hijo congelado en el tiempo? Es decir, llegó al año de edad y no creció. Eso es una tragedia, es preocupante. Inmediatamente yo tengo que salir a buscar a un pediatra y seguramente a algunos especialistas que me expliquen por qué este niño no está caminando, no está hablando, todavía está acostado, no se levanta y no puede ni siquiera comer cosas sólidas. Era la frustración del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. Y es la frustración de muchos pastores en muchas iglesias hoy en día, donde los que ministran el servicio de Dios ven una iglesia que no responde al llamado de Dios y a la cual pareciera que los mensajes que se le dan le rebotan, es decir, como si entraran por un oído y salieran por el otro, y nada pasa. El niño que no se desarrolla, no crece. Pero resulta que Pablo va un poco más allá. Él dice en la primera de Corintios 3:1: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí dice, ¿qué es un carnal? Un niño en Cristo, pero el entendimiento va más allá cuando miramos la palabra en griego. Carnal, según el diccionario Tuggy, es sarkikos, de donde viene la palabra sarcoma, que tiene que ver con una serie de enfermedades corporales, pero bueno, todo eso es relacionado con la carne. ¿Qué es sarkikos? Primero, que pertenece a este mundo. Cuando Pablo está refiriéndose a los cristianos de Corinto, les está diciendo que son mundanos, que están demasiado entretenidos con las cosas del mundo y que las cosas espirituales están relegadas a un segundo plano. Que como son mundanos, son materialistas, entonces solamente andan en función de las cosas de este mundo, las cosas terrenales, quizás casas, quizás carros, quizás posesiones, quizás partidos de fútbol, pero eso se contrapone al crecimiento espiritual. Es más importante para un creyente de la iglesia de Corinto ver un partido de fútbol que asistir a un culto, por ejemplo, y eso lo vemos hoy en día. Y por otro lado, sarkikos también quiere decir guiado por apetitos carnales o sensuales, lo cual incluye emociones, pasiones, deseos y hasta vicios. Entonces este cristiano carnal todavía está anclado en muchos pecados que cometía antes de llegar a la iglesia cristiana. Pero aparte de eso, que es tan grave, también se guía por las emociones. Aunque la palabra dice, por fe andamos, no por vista, el cristiano carnal se guía por lo que siente primero. Se sintió terriblemente deprimido, entonces no hace nada. No cree en que Cristo lo fortalece, no cree en que Cristo lo sana, no cree en que Cristo lo levanta. Tuvo un disgusto con alguien, pierde la paciencia y cae en ira. No cree que tiene espíritu de autocontrol, autodominio, que es el que le da el Espíritu Santo, para cerrar su boca, no contestar la ofensa, pasarla por alto y perdonar al ofensor. Y entonces termina este cristiano carnal en lo que decía Pablo allá en el versículo 2, que ya vamos a ver. Termina contendiendo, termina peleando siempre, termina discutiendo, termina perdiendo su compostura y cayendo en el juego que Satanás siempre viene a plantear, que es el de robar, matar
y destruir, sobre todo destruir en este caso, destruir la paz. No es un cristiano pacificador, no puede enseñarle paz a sus hijos en su hogar, porque él mismo no tiene paz dentro de su corazón. Sus guías todavía están dentro de su cuerpo, dentro de su mente. Todavía sus guías no son espirituales, no vienen de arriba, no vienen de la palabra. No ha recibido esa palabra, aunque la haya oído en infinidad de predicaciones, no le guían a él. Entonces el mundano no puede con el alimento sólido, es más, al mundano le molesta el alimento sólido. Os di a beber leche, dice en el versículo 2, no alimento sólido porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Las predicaciones son aburridas para el carnal, las predicaciones le molestan, ¿sí? Porque le tocan los puntos álgidos que él debiera haber cambiado hace rato, y entonces dice, no, es que el pastor me la tiene montada. Yo creo que el pastor contrata una cámara y me la pone en la casa para ver lo que yo hago y después viene y lo predica aquí. No, yo no estoy diciendo nada exagerado, a mí me lo han dicho. Me decían, seguramente yo tenía conexiones con los vecinos o que quién sabe qué hacía. Es así. No es eso, es que la palabra discierne todas las cosas, lo dice la misma palabra. La palabra llega al punto preciso que se necesita cambiar. Entonces el cristiano que es maduro dice, amén, perdóname Señor, sí, estoy todavía en este punto y ya no debiera estarlo, ayúdame Señor. Pero el cristiano inmaduro dice, no, en esa iglesia dan palo, dan martillo, dan espada, yo mejor me voy para otra iglesia donde hablen de amor, solamente amor. Ese pastor es furioso. Y no, es porque no ha oído, no ha leído la palabra, no se ha dado cuenta que eso está ahí. Y si la leyó, en algún momento la pasó por alto rápido. Y si se la predicaron, se tapó los oídos. Entonces, la leche son los rudimentos de la sana doctrina. Por ejemplo, la doctrina de la justificación por gracia, no por obras. Ustedes lo saben. La doctrina del pecado, la doctrina del matrimonio, de la Santa Cena, del perdón, de la oración, del estudio de la palabra, pero en el alimento sólido viene la revelación profunda de muchas cosas que nos dejan con los ojos abiertos. Y uno dice, esto era lo que yo necesitaba para vivir mi vida, ¿cómo no lo había visto? Y estaba ahí escrito, he leído ese versículo 5 veces y hasta ahora lo veo. Ya empezó a digerir como alimento sólido, ya se está dando cuenta que la palabra es toda bendición, que sí, nos muestra lo que debemos cambiar, pero que cuando cambiamos recibimos a manos llenas bendición que viene del cielo. En la madurez espiritual el cristiano ha entendido la sana doctrina y ahora es un fiel practicante de lo aprendido, a diferencia del carnal. Oye y oye y oye, pero no practica. Por tanto, es una persona que ya no va a entrar en discusiones, sabe que las discusiones son tiempo perdido, sabe que las discusiones son agitadas por Satanás. Los pleitos, las disensiones, no edifican para nada ni un hogar ni una iglesia. Y son personas, los cristianos maduros, que contribuyen con la expansión del reino de Dios, porque como se sienten bendecidos, quieren dar de gracia lo que ellos recibieron de gracia. Y siempre están dispuestos. Necesito por favor alguien que ayude en esto. Pastor, yo. No hay que estarlos exhortando. El cristiano que está inseguro de lo que ha recibido de Dios, del poder, de la presencia del Espíritu Santo, se siente siempre incapaz porque siempre mira sus propias fuerzas. Siempre mira que no ha conocido bien la Escritura y entonces no confía en el Espíritu Santo, se esconde. La evidencia de una iglesia carnal está en la primera de Corintios 3:3, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos, contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, cuando
una iglesia, una institución, un hogar están llenos de pelea, es porque hay carne por todas partes. A menos que haya uno que haya despertado y trate de guardar siempre la paz, la compostura del Señor. Pero los demás, los que buscan la pelea, o bien son naturales, lo decía Pablo en el capítulo anterior, o sea, no han conocido a Cristo, o bien son carnales. En Romanos 13, versículos 13 y 14, dice así: porque la carne no solamente son celos, contiendas y divisiones, como dice 1 Corintios 3:3, también dice Romanos 13:13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Todo eso es de la carne. El cristiano que todavía anda en rumbas mundanas, donde hay licor, donde hay sexo, donde hay drogas, donde hay música mundana. Bueno, le tocó ir a una, pero buscó la manera de apartarse rápidamente. Pero si lo vemos que está asistiendo cada 8 días, uno empieza a preguntarse, ¿qué está pasando aquí? Continúa el versículo 14, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, vestidos. Hablábamos hace unos días de revestirnos de Cristo. Cuando estemos revestidos de Él, que es santidad, que es pureza, que es vestidura blanca, dice, no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Cuando estamos llenos de Cristo, la atracción del mundo pierde su fuerza. Estamos llenos del Señor Jesucristo porque estamos caminando hacia la madurez. El pecado empieza a abandonarse fácilmente porque es con el poder del Señor. Estamos llenos de las bendiciones del cielo. Ya no queremos nada con la tierra. Por eso es que somos llamados a perseverar en la paz, el perdón y el amor. 1 Corintios 1:10, miren. Esto es para los espirituales. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pero a ver, aquí esto sí no lo entiendo. ¿Cómo va a ser posible que una familia, y peor aún, una iglesia de 200 personas, no tengan discusiones porque todos están de acuerdo? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible si todos tenemos opiniones y pareceres diferentes? Hermano, aquí estamos hablando de un milagro. Dice que nos pongamos todos de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros. Eso solamente se logra cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando yo miro a la otra persona, expresa algo que parece una opinión diferente a la mía, pero yo no le veo motivo de discusión. Entiendo que ella es diferente a mí, pero que en el fondo tenemos la misma identidad. Ella respeta al Señor, lo ama y lo sigue, y yo también. Entonces, ella dijo azul, a mí no me parece que el azul sea bonito, digo verde. Bueno, hermano, pero estamos unidos en lo esencial, que es nuestro Señor. Él es el dueño y Señor de la vida de ella, y mi dueño y mi Señor. Dice así, estéis enteramente unidos en un mismo sentir. Entonces eso se explica de esta manera. El Espíritu Santo, que es uno, es el mismo que está en mí y que está en ella. Lo que el Espíritu Santo produce en mí, lo produce en ella. Podemos llegar al acuerdo fácilmente. 1 Corintios 13, 4-7. Un pasaje que todo el mundo cita, pero que difícil de aplicar, dicen. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Para que este amor se pueda manifestar completamente, en forma perfecta, se necesita que haya dos que lo estén ejerciendo en el mismo sentido, en la misma dirección. Sin embargo, uno que adquiera madurez y tenga la conciencia de la palabra y la recuerde, puede ponerlo por obra hacia otro que no está buscando este tipo de amor, sino su propio bien. Entonces vemos que el amor es pacificador, que el amor es bendición, que el amor es el que une las iglesias, los hogares y cualquier institución. El mundo está como está porque ha desconocido al Dios de amor. Los hogares se están rompiendo porque el amor no fue el fundamento con el cual se levantaron. Los hijos están protestando contra los padres porque no fue el amor lo que los crió. Y se están volviendo entonces transmisores de más amargura, de más odio y resentimiento, llegando a una adolescencia y a una juventud muy rebelde y muy destructiva, porque no conocieron el amor. En resumen, la madurez cristiana es vital si queremos conocer lo que es la vida cristiana abundante, plena y abundante. Si queremos conocer lo que es el reino de Dios, tenemos que llegar urgente y rápidamente a la madurez cristiana. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración antes de terminar con unas conclusiones o resúmenes. A diferencia del crecimiento del bebé hacia niño, hacia adolescente y hacia adulto, que va regulado por unas leyes genéticas y biológicas, el crecimiento espiritual está en las manos del creyente. Dios siempre quiere madurarte a ti, darte todas las herramientas y la capacidad y el poder de lo que es el cristianismo maduro. Pero somos nosotros los que, por andar buscando otras cosas que no se nos han perdido, precisamente en el mundo, en la carne, nos distraemos y nos mantenemos entonces a veces en ciertos aspectos, por lo menos, en una infancia más o menos perpetua. No madura el amor hacia el prójimo, no madura el discernimiento para entender los espíritus, si son de Dios o no, si hay una doctrina correcta o no, no madura. ¿Y por qué no madura? Porque mi carnalidad ni siquiera me invita a que lea la palabra, entonces no conozco tampoco la palabra. Por tanto, no sé cuáles son los dones, el fruto y los regalos que Dios tiene para mí. Me parece que ser cristiano es solamente abrir una Biblia y entrar a una iglesia. No, hermanos. Hay toda una serie de bendiciones esperando a aquellos que deciden crecer, y entre más velozmente, mejor. El cristiano carnal no crece, está estancado y es como un peso muerto para la iglesia. La mayoría de las predicaciones van enfocadas hacia exhortar al cristiano carnal, y no debería ser así. El cristiano es carnal porque es mundano y es guiado por todo lo mundano. Se indigesta con la revelación profunda y como mundano anda en pecado y en contiendas. Como resultado de todo esto, no hay paz en su hogar, ni perdón, ni tolerancia, ni tampoco en la iglesia, porque no ha entendido la palabra de Dios. Mañana vamos a seguir hablando y probablemente alcancemos a ver algo del cristiano maduro. Por favor, yo, después de casi 30 años de servicio cristiano, tengo que examinar este tema con toda la sinceridad y madurez más de una vez, porque uno se descuida y a veces se descubre cosas que están estancadas. Entonces seamos maduros, no nos ofendamos por la palabra de Dios, no nos escandalicemos por ella, y más bien pidámosle al Señor que nos ayude a crecer rápidamente. Sé que el grupo que oye esta palabra
Es un grupo que busca rápidamente la madurez, el crecimiento. Entre la inmadurez y la madurez no hay un momento, no se pasa de ser inmaduro a maduro, sino que es un desarrollo continuo a lo largo de la vida. Porque, como les decía, yo puedo tener facetas maduras ya, plenamente desarrolladas, y otras inmaduras. Por eso es este estudio, para que tú, hermano, estés preparado en santidad. La santidad es madurez para la venida del Señor. Mi propósito como siervo del Señor es eso, que todos estemos listos, empezando por mí, para que yo no sea un siervo, mal siervo del Señor, un siervo inútil.